mozo de cuadra pobre, crió solo a 3 potrillas huérfanas. 20 años después, galoparon al hipódromo para defenderle. Esa mañana, cuando don Próculo Almanza entró al hipódromo de Jiménez con sus 3 abogados y su sombrero de pelo de camello, la gente se apartó como si fuera agua sucia que no querían en los zapatos. Traía papeles, traía testigos, traía el peso de 400 hectáreas de tierra que alguna vez fueron ajenas y que ahora firmaban su nombre en las escrituras. Venía a cobrar, y lo que venía a cobrar era un hombre, Filemón Bracamontes, 58 años, mozo de cuadra desde los 14, que ese día estaba parado al fondo de las caballerizas con las manos metidas en los bolsillos del pantalón de trabajo, mirando a las 3 yeguas que alguna vez fueron 3 potrillas que no tenían madre. Nadie apostaba por Filemón Bracamontes esa mañana, ni sus propios compadres. Eso hay que decirlo con toda claridad, porque la historia no tiene sentido si no se entiende cuánto estaba solo. Pero regresemos al principio, porque esta historia no empieza en el hipódromo. Empieza en una noche de octubre, hace exactamente 20 años, en un rancho sin nombre en los llanos entre Jiménez y Camargo, donde un hombre solo escuchó 3 sonidos en la oscuridad que no debía estar escuchando. Filemón Bracamontes tenía entonces 38 años y llevaba 24 de ellos trabajando en el rancho La Tinaja, propiedad de don Próculo Almanza padre, que todavía vivía. Era mozo de cuadra, no capataz, no vaquero, no mayordomo, mozo de cuadra. El que limpia, el que carga, el que se levanta a las 4 de la mañana cuando llueve y a las 4 de la mañana cuando no llueve, y que come lo que sobra, y duerme en el cuarto que nadie más quería, porque quedaba encima de la bodega de herramienta, y en agosto olía aceite quemado, y en enero el frío entraba por las rendijas del piso como si no hubiera piso. Llevaba 24 años en ese rancho, y tenía su nombre exactamente nada. Ni tierra, ni ganado, ni escritura de ningún tipo. Lo que tenía era el respeto callado de los que sabían trabajar, que en el mundo del rancho es una moneda que no sirve para pagar deudas, pero que pesa en el corazón más que el dinero. Y tenía algo más, la confianza de los caballos. Eso que no se compra ni se enseña, eso que o se tiene o no se tiene. Filemón Bracamontes tenía ese don raro de pararse en el umbral de una caballeriza donde había un animal nervioso y esperar, solo esperar, sin hablar, sin moverse demasiado, respirando despacio, dejando que el caballo lo fuera oliendo desde la distancia. Y el caballo, tarde o temprano, dejaba de estar nervioso. Esa noche de octubre, Filemón no dormía. El cielo llevaba 3 días encapotado sin llover. Ese tipo de tiempo que pone incómodos a los animales, que los hace resoplar sin razón aparente y pararse en las patas como si el suelo les quemara. Estaba sentado en el banco de madera afuera de las caballerizas, fumando el último cigarro de la semana, mirando las nubes que tapaban las estrellas, cuando escuchó el primer sonido. Era un relincho corto, ahogado, que venía del potrero del fondo. No era un relincho de susto, era algo diferente. Era un sonido que él no había escuchado muchas veces, pero que reconoció al instante, porque tiene una frecuencia que se mete debajo de la piel antes de que el cerebro la procese. Era el relincho de una yegua que estaba en apuros y que no tenía fuerzas para ser más ruidosa. Se levantó y caminó hacia el potrero. No corrió. Los que conocen el campo no corren de noche en tierra desconocida. Tropiezan, se caen, llegan inútiles cuando más se les necesita. Caminó rápido con la linterna apuntando al suelo. La encontró en el rincón más alejado del potrero, entre 2 mezquites viejos que habían crecido enredados el uno en el otro. Era Ceniza, la yegua 1/4 de milla que don Próculo padre había comprado 2 años antes y que estaba preñada desde el verano. Ceniza era una yegua gris con una mancha blanca en el encuentro izquierdo que le daba un aire de cosa frágil que no era en absoluto su carácter real. Era trabajadora, buena para las carreras de 400 metros, con un temperamento parejo que la hacía confiable en cualquier terreno. Estaba en el suelo, y no debía estar en el suelo. Filemón se acercó desde el costado, como siempre, nunca de frente, y puso la mano abierta en el cuello de Ceniza.
La yegua levantó la cabeza con un esfuerzo que le costaba demasiado. Respiraba mal. El parto llevaba tiempo y algo no iba bien. Llamó al veterinario de Jiménez. Tardó 40 minutos en llegar. En esos 40 minutos, Filemón Bracamontes hizo lo que sabía hacer. Se quedó junto a Ceniza. Le habló en voz baja, sin que importara lo que decía sino el tono, la frecuencia, ese murmullo constante que dice: «Estoy aquí, no estás sola, aguanta». Cuando llegó el veterinario, don Rutilio Pedrosa, hombre seco de pocas palabras que llevaba 30 años atendiendo el ganado de la región, evaluó la situación en silencio y meneó la cabeza de una manera que Filemón conocía bien. Era el movimiento de cabeza que significaba que la apuesta ya estaba perdida de un lado. Ceniza murió antes de que amaneciera, pero las 3 potrillas vivieron, 3 hembras, nacidas en la misma noche, de la misma madre, en el mismo rincón del potrero entre los mezquites enredados. Llegaron al mundo con los ojos cerrados y el pelo pegado, sin madre que las limpiara, sin madre que las guiara a la primera leche. 3 animales pequeños que temblaban en la oscuridad de octubre y que no tenían ninguna razón para sobrevivir más allá de la decisión de un hombre solo que se quedó con ellas hasta que amaneció. Don Rutilio dijo lo que tenía que decir, que la cría artificial de 3 potrillas huérfanas era posible, pero cara, que requería atención constante cada 2 horas las primeras semanas, que las posibilidades de que las 3 sobrevivieran eran bajas, que lo más práctico era sacrificar las más débiles y concentrarse en la más fuerte. Filemón Bracamontes escuchó todo eso, y cuando el veterinario terminó dijo: «Usted díjeme qué necesitan y yo me encargo». Don Rutilio lo miró un momento. Luego sacó una libreta del bolsillo del overol y escribió la lista. La lista era larga y cara. El sustituto de leche materna, los biberones especiales, el horario de alimentación, los suplementos, el cuidado de los cascos de animales tan pequeños, la temperatura del cuarto donde debían estar las primeras semanas. Era una lista que un hombre que ganaba lo que ganaba Filemón Bracamontes no podía pagar. Pero Filemón Bracamontes se las arregló. Vendió lo poco que tenía. Una pistola vieja que heredó de su padre y que nunca usó. Una montura de charro que guardaba de un trabajo anterior y que ya no le quedaba. Y el reloj de su madre que había cargado en el bolsillo del pecho desde que ella murió. Con eso y con un préstamo que le hizo don Cipriano Lerma, el herrero de Jiménez que era su único amigo de verdad, compró lo que necesitaba. Las primeras 2 semanas fueron las más difíciles. Filemón dormía 2 horas, se levantaba, alimentaba a las 3, las revisaba, las acomodaba, dormía otras 2 horas. Sus ojos tenían ese brillo raro de la gente que funciona a pura voluntad porque el cuerpo ya dio todo lo que tenía. El capataz del rancho, un hombre llamado Lauro Cienfuegos, lo miraba con una mezcla de respeto e incredulidad que no terminaba de decirse. Los patrones no se enteraron de los detalles. Don Próculo padre estaba enfermo ese invierno, con una tos que lo tenía encerrado en la casa grande, y los asuntos del rancho los manejaba su hijo, el joven Próculo, que tenía entonces 26 años y que consideraba a Filemón parte del inventario del rancho junto con los aperos y las cercas. El joven Próculo supo de las potrillas huérfanas cuando tenían ya un mes de vida y estaban paradas en el corral pequeño junto a las caballerizas. 3 criaturas torpes y curiosas que se acercaban a cualquier cosa que se moviera porque Filemón las había acostumbrado a la presencia humana desde el primer día. Su reacción fue práctica y fría. Preguntó cuánto había costado criarlas. Frunció el ceño cuando Filemón respondió que no había usado dinero del rancho y luego se alejó sin decir gracias ni nada parecido. Fue en esa época cuando Filemón les puso nombre. A la más grande, la que tenía el pelaje oscuro casi negro con reflejos cobrizos cuando le daba el sol de frente, la llamó Nochebuena. No porque naciera en esa fecha, que no fue así, sino porque en la noche en que nació, el frío tenía esa textura particular del diciembre cercano, aunque fuera octubre, y porque había algo en esa potrilla, desde las primeras horas, que sugería que iba a ser la que llevara la carga más pesada. A la del medio, la valla clara con una estrella blanca en la frente, la llamó Claridad, por lo contrario que era de su hermana. Donde Nochebuena era oscura y reservada, Claridad era la primera en acercarse a cualquier cosa nueva, la primera en meter el hocico donde no debía.
la más ruidosa de las tres cuando tenía hambre, y a la más pequeña, la que había tardado más en ponerse de pie, y que durante las primeras semanas Filemón tuvo que revisar cada noche con la linterna para asegurarse de que seguía respirando. La llamó terquedad. ¿Por qué era eso exactamente? Una terquedad viva. Un animal que no tenía ninguna razón estadística para estar vivo, pero que estaba vivo porque había decidido estarlo. Las tres crecieron. No es una frase sencilla. Las tres crecieron quiere decir que sobrevivieron algo que la mayoría no sobrevive. Que cada día de esos primeros 3 meses fue una decisión renovada de parte de Filemón de no soltar, de no rendirse, de levantarse la siguiente madrugada, aunque el cuerpo pidiera quedarse quieto. Para cuando Terquedad, la más pequeña, alcanzó el peso que los libros dicen que debería tener una potrilla de su edad, Filemón Bracamontes había perdido 8 kilos y había ganado algo que no tiene peso, pero que se nota en la manera de pararse. La certeza silenciosa de que había hecho algo que valía la pena. Los años que siguieron fueron años ordinarios del rancho. Las potrillas se volvieron yeguas. El trabajo de Filemón continuó siendo el mismo: limpiar, cargar, madrugar. Don Próculo padre murió cuando las yeguas tenían 4 años y el rancho pasó completo al hijo. El joven Próculo, ya no tan joven, se volvió el patrón de pleno derecho con todo lo que eso significaba en esa tierra. Próculo Almanza hijo era un hombre que había heredado el poder sin haber tenido que ganárselo, lo cual, según la gente del rancho, es la peor manera de volverse dueño de algo porque nunca se entiende bien qué costó. Tenía el porte de los que mandan, los hombros hacia atrás, la voz que no sube pero que tampoco pregunta, la mirada que evalúa en lugar de ver. No era cruel por disfrute, era indiferente por costumbre, que en el trato con los que trabajan para uno termina siendo lo mismo. Con las yeguas fue diferente. Las yeguas lo intrigaban, especialmente Nochebuena, que para cuando tenía 5 años ya demostraba una velocidad en las pruebas del potrero que hacía que Próculo Almanza se detuviera a mirar, aunque tuviera otras cosas en que pensar. Fue él quien decidió llevarlas a competir. No consultó con Filemón, no porque quisiera ofenderlo, sino porque la idea de consultar con el mozo de cuadra no le cruzaba por la mente como posibilidad. Las yeguas eran del rancho, el rancho era suyo. Las decisiones sobre las yeguas eran suyas. Filemón se enteró de boca de Lauro Cienfuegos, el capataz, una tarde mientras arrancaban la hierba que había crecido en las grietas del corral de entrenamiento. Las tres se van la próxima semana al hipódromo de Jiménez, dijo Lauro sin levantar la vista del trabajo. El patrón las inscribió en el circuito regional. Filemón dejó de trabajar un momento. Miró las 3 yeguas en el potrero, que en ese instante estaban quietas en la sombra de los mezquites, como si supieran que se hablaba de ellas. ¿Las 3 juntas?, preguntó. Las 3 juntas, carreras diferentes, pero en el mismo evento. Filemón asintió y siguió arrancando hierba. Lo que no dijo, porque había cosas que Filemón Bracamontes no decía aunque las pensara, era que las 3 yeguas no habían competido nunca, que conocían el rancho y solo el rancho, que el ruido de un hipódromo lleno de gente y el olor de animales desconocidos iba a ponerlas nerviosas de una manera que un jinete que no las conociera iba a interpretar mal, y que interpretar mal el nerviosismo de esas 3 yeguas en particular era el camino más corto a un accidente. Viajó con ellas al hipódromo, no porque Próculo Almanza lo hubiera invitado, sino porque pidió permiso para ir como cuidador, que era parte de su trabajo, y Próculo Almanza dijo que sí con el gesto distraído de alguien que está pensando en otra cosa. Las 3 yeguas llegaron bien. El viaje en el tráiler las había puesto nerviosas, como Filemón sabía que iba a pasar, pero llegaron bien. Las caballerizas del hipódromo olían a desconocido, y Claridad, la más curiosa, metió el hocico por todas las rendijas del cajón hasta que se convenció de que no había nada que la fuera a comer. Nochebuena se quedó quieta con las orejas alerta, procesando el ruido del lugar. Terquedad, la más pequeña, hizo lo que siempre hacía cuando algo la ponía incómoda. Se pegó a Filemón y no se movió hasta que él le indicó que podía. El primer día de competencia fue bien. Nochebuena ganó su carrera por cuerpo y medio,
con un jinete de Jiménez que se llamaba Abundio Torres y que tenía buen tino con los caballos, aunque no conociera esa yegua en particular. Claridad llegó segunda en la suya, que para una yegua que nunca había competido era más que suficiente. Terquedad tuvo una salida difícil. Se asustó con el ruido del disparo de salida, pero encontró su paso a los 100 metros y terminó tercera. Próculo Almanza estaba satisfecho. Lo dejaba ver sin decirlo, que era su manera. Una ligera elevación de las comisuras de la boca mientras revisaba los resultados en la libreta del organizador. Y fue en ese momento de satisfacción cuando cometió el primer error. El error fue una conversación que Filemón no escuchó completa, pero que Lauro Cienfuegos le contó después, en fragmentos, con esa manera que tiene la gente leal de informar a quien le importa sin sentirse que está traicionando a quien le paga. Próculo Almanza había hablado con un hombre de apellido Ferreiro, comerciante de Camargo, que tenía intereses en el negocio de las carreras en varios hipódromos del estado. El señor Ferreiro estaba interesado en las 3 yeguas, muy interesado, y había hecho una oferta que Próculo Almanza estaba considerando. La oferta no era de compra, era más complicada que eso. Era una apuesta de exhibición. Las 3 yeguas del rancho La Tinaja contra los 3 mejores caballos del señor Ferreiro, en 3 carreras distintas, por un monto que Lauro Cienfuegos no supo decir con exactitud, pero que describió como suficiente para que un hombre que le gane al señor Ferreiro no tenga que trabajar por un tiempo. Y la condición adicional, la que importa para entender lo que vino después, era esta. Si el señor Ferreiro ganaba 2 de las 3 carreras, se quedaba con el rancho La Tinaja. No con las yeguas, con el rancho. Con las 400 hectáreas, las caballerizas, los corrales, las casas de los trabajadores y todo lo que había en ellas, incluido el cuarto de Filemón Bracamontes, que estaba encima de la bodega de herramienta y que olía a aceite quemado en agosto y dejaba pasar el frío en enero, pero que era el único lugar en el mundo donde Filemón Bracamontes dormía como si tuviera derecho a estar ahí. La noticia llegó a los trabajadores del rancho en menos de 24 horas. Así pasa en los lugares pequeños. Las noticias grandes no caminan, vuelan. Para la tarde del segundo día del evento, todos en el hipódromo de Jiménez sabían de la apuesta, y la reacción fue exactamente la que la naturaleza humana produce ante estas situaciones. La mitad apostó por Próculo Almanza porque era el patrón, y los patrones tienen recursos, y la otra mitad apostó por el señor Ferreiro porque el señor Ferreiro nunca apostaba lo que no podía permitirse perder. Nadie apostó por las yeguas. Eso es lo que hay que entender. Nadie apostó por los animales en sí mismos, porque en el mundo de las apuestas, los animales son instrumentos, no protagonistas. Excepto Filemón, que no apostó dinero porque no tenía, pero que apostó lo único que tenía, su tiempo. Se pasó esa noche en las caballerizas con las 3 yeguas, sentado en un banco de madera, sin hablar mucho, dejando que ellas fueran acomodándose a ese espacio extraño, mientras el hipódromo a su alrededor hacía el ruido que hacen los lugares donde hay dinero y ambición y alcohol en distintas proporciones. Nochebuena fue la última en calmarse. Se quedó parada con las orejas alerta durante las primeras horas, girando la cabeza cada vez que un ruido nuevo llegaba desde afuera. Filemón no intentó calmarla con movimientos ni con palabras, solo estuvo ahí. Solo existió en el mismo espacio que ella. Y poco a poco, como siempre pasaba, la yegua fue bajando la guardia. Las orejas dejaron de estar tensas hacia adelante, la respiración se fue haciendo más lenta, y eventualmente, mucho después de la medianoche, Nochebuena bajó la cabeza y resopló largo. Ese resoplido que significa que el cuerpo está soltando algo que cargaba. Filemón cerró los ojos un momento. «Ya sé», le dijo en voz baja. «También me asusta a mí». La mañana de la apuesta llegó con el frío seco de noviembre en el altiplano. Ese frío que no es el frío húmedo del norte, sino un frío que raspa, que reseca los labios, que hace que el aliento salga visible pero que desaparece en segundos. El cielo estaba limpio, sin una nube, y la luz llegaba desde el oriente con ese color amarillo pálido que tiene el amanecer en la llanura cuando no hay nada que lo interrumpa. Filemón había dormido 3 horas en el banco. Se levantó, se lavó la cara en la llave del pasillo de las caballerizas
Se tomó el café que le trajo Lauro Cienfuegos sin que nadie se lo pidiera y fue a revisar a las 3 yeguas. Las 3 estaban bien. Eso era lo primero que había que establecer. No nerviosas, no enfermas, no lastimadas. Bien, lista claridad, que ya metía el hocico por la puerta del cajón buscando a Filemón antes de que llegara. Lista terquedad, que masticaba con esa concentración suya que hacía que todo lo demás desapareciera. Lista Nochebuena, que lo miró llegar con una calma que no era indiferencia, sino algo más parecido a lo que en un humano se llamaría confianza. La apuesta formal se estableció frente a todos antes de las 9 de la mañana. Próculo Almanza de un lado, el señor Ferreiro del otro, con sus testigos y sus abogados, y el organizador del hipódromo como árbitro. Las condiciones fueron leídas en voz alta. 3 carreras de 400 metros, una por yegua. El que ganara 2 de las 3 se quedaba con el rancho. Si ganaba Ferreiro, escrituras firmadas antes de que cayera el sol. Si ganaba Almanza, una cantidad de dinero que el organizador anotó en el registro y que haría que la gente que apostaba en contra pensara 2 veces. El señor Ferreiro era un hombre de unos 60 años, bien vestido para el hipódromo, con botas que costaban lo que Filemón ganaba en 6 meses. Tenía la cara de la gente que lleva mucho tiempo ganando. No arrogante exactamente, sino instalada en la certeza de que las cosas van a salir como tienen que salir. Miró a Próculo Almanza al final de la lectura con algo que casi era compasión. Lo dicho, don Próculo, con todo respeto, no es tarde para echarse para atrás. Próculo Almanza apretó la mandíbula y firmó. Lo que nadie supo esa mañana, lo que Filemón descubrió por accidente 2 horas antes de la primera carrera, fue el verdadero alcance de lo que el señor Ferreiro había planeado. Había ido al cajón de Nochebuena con la intención de revisarle los cascos. Una revisión de rutina que hacía cada mañana desde que llegaron al hipódromo. Estaba ahí, agachado, con la pata delantera derecha de la yegua entre sus rodillas, cuando escuchó voces al otro lado de la pared de tablas del cajón contiguo. No reconoció las voces al principio. Luego reconoció una. Era el jinete que iba a montar a Nochebuena en la primera carrera, Abundio Torres, el mismo que había montado el día anterior. 500 para usted, decía la otra voz, que Filemón no reconoció, y otros 500 si Ferreiro gana las 2 primeras. Silencio de Abundio Torres. Silencio que duraba demasiado para hacer rechazo limpio. No me voy a caer, dijo Abundio finalmente. Nadie dijo que se cayera, solo que se le trabe la salida, solo que pierda medio segundo en los primeros 100 metros. Con esas yeguas que no conocen hipódromo, medio segundo es suficiente. Filemón soltó despacio la pata de Nochebuena, se enderezó, respiró. Abundio Torres no era mal hombre, era un hombre con deudas, que es diferente. Y 500 pesos en ese contexto era una cantidad que a un jinete de hipódromo regional le resolvía un problema concreto. Filemón entendía eso, lo entendía y no le quitaba el peso de lo que significaba. Salió del cajón sin hacer ruido, fue a buscar a Lauro Cienfuegos. Necesito hablar con el patrón, dijo. Lauro lo miró. ¿Ahora? Ahora. Próculo Almanza lo escuchó con esa impaciencia de los que tienen mucho en la cabeza y consideran que lo que les dicen los empleados es siempre menos urgente de lo que parece. Pero cuando Filemón terminó de hablar, la impaciencia se transformó en otra cosa, en algo más parecido a miedo, aunque Próculo Almanza no habría usado esa palabra. ¿Está seguro?, preguntó. Lo escuché yo. Próculo Almanza caminó en círculo 1 vez, 2 veces, luego se detuvo. ¿Y qué propone usted? Era la primera vez en 20 años que Próculo Almanza le preguntaba a Filemón Bracamontes qué proponía. La pregunta cayó en el aire entre los 2 hombres como una piedra en agua quieta. Filemón no se tomó tiempo para responder. Tenía la respuesta desde que salió del cajón de Nochebuena. Que me deje montarlas a mí. El silencio que siguió tenía un peso específico. Próculo Almanza miró a Filemón Bracamontes de una manera que quizás no lo había mirado nunca, como si lo estuviera viendo por primera vez, calibrando algo que no había calibrado antes. Usted no es jinete de carrera, dijo. No, pero las conozco mejor que cualquier jinete de carrera. Otra pausa. Afuera,
El hipódromo seguía con su ruido de mañana de evento. El anuncio por el altavoz. Los caballos que llegaban a los cajones de salida de la primera carrera del día que no era la puesta. El olor a café y a tierra seca y a excremento de caballo que es el olor de todos los hipódromos del mundo. Si las arruina Filemón. Si las arruino, el rancho se pierde de todas formas. Próculo Almanza cerró los ojos un momento, luego asintió. Cambiar los jinetes a menos de 2 horas de la carrera generó exactamente la reacción que era de esperarse. El señor Ferreiro protestó, aunque no tenía base para hacerlo, porque el reglamento del hipódromo no prohibía el cambio si se notificaba con tiempo. Sus abogados revisaron el reglamento. Sus abogados confirmaron que el cambio era válido. El señor Ferreiro los miró con una expresión que habría podido ser de molestia o de otra cosa. La gente que estaba en el hipódromo esa mañana y que ha contado la historia después no está de acuerdo en muchos detalles, pero sí en uno, que cuando Filemón Bracamontes apareció en la zona de jinetes con su ropa de trabajo y sus botas de faena, sin el atuendo de los jinetes profesionales, sin el casco de colores del rancho, con solo el casco básico de seguridad que le prestó el organizador, algo cambió en el ambiente del hipódromo. No sabría decirse qué era exactamente, pero algo cambió. La primera carrera fue con Nochebuena. Filemón la montó como montaba todo, desde el conocimiento. Sabía que Nochebuena necesitaba salir con confianza en los primeros 20 metros, porque si dudaba en la salida, se ponía tensa en los hombros y perdía potencia en los cuartos traseros. Sabía que respondía al peso del jinete en los isquiones, no a las espuelas, porque las espuelas la aceleraban pero también la ponían rígida. Sabía que en los últimos 100 metros, si le daba rienda libre sin pedirle más con el cuerpo, ella sola encontraba su velocidad máxima. El caballo del señor Ferreiro en esa primera carrera era un alazán de Chihuahua que había ganado 4 de sus últimas 6 carreras en el circuito regional. Era un animal bien entrenado, bien montado, que sabía lo que hacía. Salieron juntos del cajón. Los primeros 50 metros fueron parejos. En el metro 100, el alazán llevaba medio cuerpo de ventaja. Filemón no cambió nada. Siguió con el mismo peso, la misma postura, sin pedirle más a Nochebuena de lo que ella estaba dando. Sabía que la yegua había escuchado el hipódromo toda la noche, que lo había procesado a su manera, que estaba lista para correr si él no la interrumpía con pánico. En el metro 200, la yegua y el alazán iban igual. En el metro 300, Nochebuena llevaba una cabeza. Cruzó la meta con cuerpo y cuarto de ventaja. El hipódromo hizo el ruido que hacen los hipódromos cuando pasa algo que no estaba en los planes de nadie. No era un aplauso exactamente. Era más parecido a la exhalación colectiva de gente que había estado conteniendo el aliento sin saber que lo hacía. El señor Ferreiro no reaccionó. Se quedó quieto con las manos entrelazadas detrás de la espalda, mirando la meta. La segunda carrera fue con Claridad. Claridad era la más veloz de las 3, por temperamento más que por físico. Era la yegua que no calculaba, que simplemente se lanzaba. En una carrera de 400 metros, eso podía ser una ventaja o una trampa, dependiendo de cómo saliera en los primeros 100 metros. Si salía bien, era imbatible. Si salía mal, desperdiciaba energía en los primeros 200 metros y llegaba cansada al final. El caballo del señor Ferreiro en esta segunda carrera era un tordillo que, según la gente que conocía el circuito, era el mejor de los 3. Velocidad pareja, salida limpia, resistencia comprobada. El favorito de los que apostaban contra el rancho. Filemón montó a Claridad con la misma calma con que había montado Nochebuena. Pero esta vez, la estrategia era diferente porque la yegua era diferente. Con Claridad no había que contenerla, había que acompañarla. Dejarla que estableciera su ritmo desde la salida y simplemente estar ahí, equilibrando el peso para que ella no se enredara en sus propias ganas. Salieron. El tordillo tomó la ventaja inmediatamente, por casi un cuerpo completo en los primeros 50 metros. La gente que miraba desde las gradas y que había apostado contra el rancho soltó un murmullo que era casi satisfacción anticipada.
Claridad no se preocupó por el tordillo. Claridad corría su propia carrera. Metro 150, metro 200. El tordillo seguía adelante, pero la distancia dejaba de crecer. Metro 250, iguales. Metro 300, Claridad con nariz. Los últimos 100 metros los corrió con la cabeza baja y las orejas aplastadas hacia atrás en el viento. Esa postura que tienen los caballos cuando ya no están pensando, sino simplemente siendo velocidad. Cruzó la meta con medio cuerpo de ventaja. El hipódromo ya no fue silencio esta vez. Fue ruido limpio, el tipo de ruido que la gente hace cuando algo que no esperaba ver lo obligó a reaccionar. Próculo Almanza estaba parado junto a la valla con Lauro Cienfuegos. No dijo nada. Pero su cara, que era la cara de un hombre que había aprendido a no mostrar lo que sentía desde que era niño, mostró algo en ese momento que no era exactamente alivio y que no era exactamente orgullo, sino algo entre las dos cosas que no tienen nombre, pero que cualquiera que lo ha sentido lo reconoce. La tercera carrera no era necesaria, en términos matemáticos. Con 2 victorias, el rancho ya estaba a salvo. Pero las condiciones de la apuesta eran 3 carreras, no 2, y el señor Ferreiro ejerció su derecho a que la tercera se corriera, aunque ya no cambiara el resultado final de la apuesta. Filemón entendió eso, y también entendió algo más, que la tercera carrera era la más importante, no para el resultado, sino para otra cosa. La tercera carrera era con Terquedad. Terquedad, la más pequeña, la que había tardado más en ponerse de pie la noche que nació, la que Filemón había revisado con la linterna cada noche de las primeras semanas para asegurarse de que seguía respirando. Terquedad, que se había asustado con el disparo de salida el día anterior y había tardado en encontrar su paso, y había llegado tercera en su carrera, y que ese día iba a salir otra vez al cajón con un ruido y un ambiente que la ponían nerviosa. El caballo del señor Ferreiro en la tercera carrera era el más grande de los 3, un colorado oscuro que según los que lo habían visto correr era el más completo, velocidad y resistencia. No el más rápido en los primeros 100 metros, pero el que mejor mantenía el paso hasta la meta. Filemón pasó 10 minutos con Terquedad antes de montarla, no revisándola, no preparándola técnicamente, solo estando, parado a su lado en el cajón, con la mano abierta sobre el cuello de la yegua, sin hablar, sintiendo la respiración de ella y dejando que ella sintiera la suya. Terquedad tenía las orejas en alerta, girando hacia los ruidos del hipódromo. Era una yegua que procesaba el mundo con más cuidado que sus hermanas, que necesitaba más tiempo para decidir que algo era seguro. No era cobardía, era precisión. Filemón esperó hasta que la yegua resopló una vez. Ese resoplido corto que en ella significaba que había registrado el ambiente y había decidido, provisionalmente, que podía seguir adelante. «Tú y yo sabemos cómo es esto», le dijo en voz muy baja. «Los dos llegamos al mundo sin que nadie creyera que íbamos a lograrlo». Terquedad movió una oreja hacia él. «Corre como tú sabes, no como yo quiero». El disparo de salida sonó. Terquedad salió. No perfecta, no explosiva, pero salió. El colorado del señor Ferreiro tomó la ventaja desde el primer metro. Esa ventaja pareja que traía desde el entrenamiento. A los 100 metros llevaba cuerpo y medio. Filemón no tocó las espuelas. No cambió el peso. Dejó que Terquedad encontrara su ritmo. Ese ritmo particular suyo que no era el más rápido, pero que era el más constante. El que no se agota. El que a los 300 metros seguía siendo el mismo que a los 100. Metro 200. Cuerpo de ventaja para el colorado. Metro 250. 3/4. Metro 300. Medio cuerpo. Terquedad no había encontrado su velocidad máxima todavía. Eso lo sabía Filemón porque conocía a esa yegua mejor que a sí mismo. Terquedad era la que tardaba en arrancar y que no cedía al final. Era la que había sobrevivido sin que nadie creyera que podía. Metro 350. Cuarto de cuerpo. El colorado del señor Ferreiro empezó a dar señales de que los 400 metros le estaban costando. El jinete pidió más con las espuelas. El caballo respondió, pero la respuesta no fue limpia. Fue el esfuerzo visible del animal que ya dio su mejor parte.
Metro 380, igualadas. Los últimos 20 metros los corrieron nariz a nariz, literalmente. El Colorado por un lado, Terquedad por el otro, tan juntas que el viento que generaban era uno solo. Cruzaron la meta. Hubo un silencio de 3 segundos que se sintieron como mucho más. Esos segundos en que los ojos de todos buscan al árbitro porque nadie estuvo seguro de lo que vio. El árbitro levantó la bandera del lado del rancho La Tinaja. El hipódromo de Jiménez no volvió a ser el mismo silencio de antes. Fue otra cosa completamente. Fue el sonido de gente que estaba viendo algo que no esperaba ver y que no iba a olvidar pronto. Filemón desmontó a Terquedad con los mismos movimientos lentos de siempre. Le pasó la mano por el cuello. La yegua respiraba fuerte, trabajada, con las fosas nasales abiertas y el pecho moviéndose rápido. Pero se quedó quieta junto a él, sin jalar, sin moverse hacia ningún lado. Así estaban cuando llegó Próculo Almanza. El patrón se acercó con Lauro Cienfuegos detrás. Se detuvo a 2 metros de Filemón y de la yegua. Miró a Filemón, miró a Terquedad, volvió a mirar a Filemón. Y entonces hizo algo que nadie en el hipódromo esperaba, incluyendo a Lauro Cienfuegos, que llevaba 20 años mirando a ese hombre y creyendo que lo conocía. Próculo Almanza extendió la mano derecha, no para dar órdenes, para estrecharla. Filemón la miró un momento, luego la tomó. El señor Ferreiro se retiró del hipódromo antes del mediodía con sus abogados y sin decir mucho. Había perdido limpiamente y era hombre suficiente para reconocerlo, aunque no le gustara. Sus caballos eran buenos, simplemente no habían corrido contra caballos ese día. Habían corrido contra 20 años de algo que no tiene nombre en el vocabulario de las apuestas. En el camino de regreso al rancho, en el tráiler donde las 3 yeguas viajaban juntas como siempre habían hecho todo, Filemón iba sentado en el borde del tráiler mirando el camino que se alejaba. Lauro Cienfuegos conducía. Nadie hablaba. Nochebuena estaba echada, algo que las yeguas adultas no hacen fácilmente en un tráiler en movimiento, pero que ella hacía porque era Nochebuena, y hacía lo que consideraba conveniente. Claridad tenía el hocico metido en el comedero, aunque ya no hubiera nada en él, por la pura compulsión de seguir buscando. Y Terquedad estaba parada junto a Filemón, con el hocico rozando su hombro cada tanto, como si verificara que seguía ahí. Llegaron al rancho cuando el sol ya caía. El frío de noviembre había tomado posesión del llano como hace cada año, sin pedir permiso, con esa autoridad tranquila del clima que sabe que nadie le discute. Filemón bajó a las 3 yeguas del tráiler, las llevó al potrero, abrió la puerta, las 3 entraron. Se quedó parado en la puerta del potrero, mirándolas. Nochebuena fue directamente al bebedero. Claridad exploró el perímetro del potrero por pura costumbre, aunque lo conocía de memoria. Terquedad se quedó un momento mirando hacia donde estaba Filemón, con las orejas hacia adelante. Luego se dio vuelta y fue a juntarse con sus hermanas. Los 2 mezquites del rincón del fondo, los mismos donde Ceniza había muerto 20 años atrás, estaban ahí todavía, enredados el uno en el otro como siempre. El viento que bajaba de la sierra los movía apenas. Filemón se quedó ahí un rato largo, no pensando en nada en particular, solo mirando. Fue Lauro Cienfuegos quien lo sacó de ese silencio, llegando por detrás con pasos de persona que no quiere interrumpir, pero que tiene algo que decir. El patrón quiere hablar con usted. Mañana. Dice que es importante. Mañana igual es importante. Lauro Cienfuegos sonrió de lado. Esa sonrisa de la gente que entiende cosas sin que le expliquen. Bueno, pues. Y se fue. La conversación con Próculo Almanza ocurrió a la mañana siguiente, en la sala de la Casa Grande, que era un cuarto que Filemón Bracamontes había entrado quizás 4 veces en 20 años, siempre por asuntos del trabajo, nunca para quedarse sentado. Próculo Almanza hablaba mirando hacia la ventana. Era su manera de decir cosas difíciles, no mirando a la cara, sino hacia el exterior, como si la conversación fuera con el paisaje y la otra persona estuviera ahí de testigo.
Mi padre cometió un error con usted, dijo. Filemón esperó. No lo digo para disculparme por él. Lo digo porque es verdad y porque lo que voy a hacer tiene que entenderse en ese contexto. El patrón se levantó, fue al escritorio, sacó una carpeta. Hay un lote de tierra en el lindero poniente, 12 hectáreas, buenos pastos, una noria que funciona, una casa pequeña que necesita trabajo pero que tiene estructura sólida. Puso la carpeta sobre la mesa. Puede ser suya, con escrituras, a su nombre. Filemón miró la carpeta pero no la tocó. ¿Por qué?, preguntó. Próculo Almanza se volvió a sentar. Por primera vez en esa conversación lo miró directo. Porque las 3 yeguas que ganaron ayer son mías en el papel. Pero usted sabe y yo sé que son suyas de verdad. Y porque un hombre que trabaja toda su vida en una tierra y no tiene un pedazo de ella a su nombre, eso no está bien. No estaba bien cuando lo hizo mi padre y no está bien si lo sigo haciendo yo. No era un discurso, era una declaración corta, dicha con la misma economía con que los hombres del norte dicen las cosas que les cuestan. Filemón Bracamontes miró la carpeta sobre la mesa. La miró un buen rato. ¿Y las yeguas?, preguntó. Las yeguas siguen aquí. Siguen siendo del rancho en el papel. Pero usted las trabaja. Usted decide sobre ellas y la mitad de lo que produzcan en competencia es suyo. Silencio. Tendría que pensarlo, dijo Filemón. Próculo Almanza asintió. Tómese el tiempo que necesite. Filemón se tomó una noche entera sentado en su banco de madera afuera de las caballerizas, mirando las estrellas que en noviembre en el llano chihuahuense son una cantidad que abruma, tantas que parecen demasiadas para un solo cielo. Lo que pensó esa noche no fue si aceptaba o no, eso ya lo sabía. Lo que pensó fue en el costo de las cosas, en lo que había costado criar a 3 potrillas huérfanas con dinero que no tenía, en lo que había costado el reloj de su madre y la montura y la pistola de su padre, en lo que había costado no dormir bien durante semanas, en lo que había costado 20 años de trabajo sin tierra propia. Y pensó también en el costo de lo contrario, en lo que habría costado no hacerlo, en cómo sería su vida si esa noche de octubre 20 años atrás hubiera escuchado el relincho de ceniza y se hubiera dado vuelta y hubiera dicho que no era su problema. No habría 3 yeguas, no habría hipódromo, no habría carpeta sobre la mesa del patrón. Pero tampoco habría algo más difícil de nombrar. Esa certeza que le quedó desde esa primera noche de que había hecho lo correcto sin que nadie se lo pidiera y sin que nadie lo viera, y que esa es la única manera en que las cosas que valen algo se hacen. A la mañana siguiente fue a la casa grande y firmó. Las 2 hectáreas tenían buenos pastos, como había dicho el patrón. La noria funcionaba. La casa necesitaba trabajo. El techo tenía goteras en 2 lugares. Las ventanas no cerraban bien. El piso de una de las habitaciones estaba hundido en una esquina. Era una casa que se había descuidado por muchos años y que iba a necesitar meses de trabajo para ser habitable de verdad. Filemón empezó ese mismo día, no solo él. Lauro Cienfuegos apareció un sábado con su hijo mayor y una carretilla de cemento sin que nadie se lo pidiera. Don Cipriano Lerma, el herrero que le había prestado el dinero 20 años atrás y a quien Filemón había pagado hasta el último peso, aunque tardara 2 años, llegó un domingo con materiales de herrería para las ventanas. 2 vaqueros del rancho que tenían días libres se aparecieron por las tardes a ayudar con el techo. Nadie hizo un gran anuncio de esto. Nadie organizó una cuadrilla oficial ni hubo discursos. Simplemente aparecieron, trabajaron y se fueron. Que es como se hacen las cosas de verdad en los lugares donde la gente sabe lo que importa. En 3 meses la casa era habitable. Filemón se mudó en enero, en el frío más duro del invierno chihuahuense, con sus pocas pertenencias en 2 cajas y el banco de madera que había cargado de una cuadra a otra durante 20 años y que no iba a dejar en ningún caso. La primera noche en su casa propia, Filemón Bracamontes se sentó en ese banco junto a la ventana que ya cerraba bien y miró hacia el potrero donde estaban las 3 yeguas. Desde ahí podía verlas. Podía ver también los 2 mezquites enredados en el rincón del fondo. Nochebuena estaba echada como siempre.
con esa tranquilidad de los que han decidido que el mundo puede seguir moviéndose mientras ellos descansan. Claridad daba vueltas sin razón aparente, explorando un terreno que conocía de memoria, pero que seguía encontrando interesante. Terquedad estaba parada mirando hacia la casa, mirando hacia donde estaba él. Filemón levantó la mano, no para saludar, porque los caballos no entienden de saludos de ese tipo, solo para que ella viera movimiento, para que registrara que él estaba ahí. Terquedad resopló una vez, larga y tranquila. Luego se dio vuelta y se fue a pastar. La historia que se cuenta en Jiménez y en Camargo, y en los ranchos de ese llano entre los dos pueblos, la que cuenta la gente que estuvo en el hipódromo ese día de noviembre, tiene distintas versiones según quien la cuente. Los que apostaron contra el rancho tienden a omitir ciertos detalles. Los que apostaron a favor tienden a agregar algunos que quizás no estuvieron ahí. Así pasa con las historias que importan. Crecen un poco con cada boca que las dice. Pero hay una parte en la que todos están de acuerdo. Los que apostaron de un lado y del otro, los que vieron la primera carrera y los que llegaron tarde para la tercera. Que cuando Filemón Bracamontes desmontó a Terquedad después de la última carrera y la yegua se quedó parada junto a él sin que nadie la detuviera, había algo en esa imagen que no se podía explicar con el vocabulario normal de las apuestas y los hipódromos. Era otra cosa. Era algo que la gente que creció en el rancho reconoce cuando lo ve, aunque no siempre sepa nombrarlo. La imagen de dos criaturas que llegaron al mundo sin ventajas, que sobrevivieron sin que nadie apostara por ellas, y que en algún punto del camino habían decidido, sin palabras y sin contratos, que iban a seguir adelante juntas. Eso no se aprende, eso no se compra, eso no se hereda con las escrituras de 400 hectáreas. Eso se construye en las noches largas de octubre, cuando nadie está mirando, con un biberón y una linterna, y la voluntad de quedarse cuando sería más fácil irse. Y a veces, no siempre, pero a veces, eso es suficiente para ganar lo que importa. Pero esta historia no termina en esa imagen de enero con la ventana cerrada y las yeguas en el potrero. Esa imagen es el cierre de una parte, sí, pero hay cosas que ocurrieron antes del hipódromo, entre el nacimiento de las 3 potrillas y el día de la apuesta, que son tan importantes para entender lo que pasó como las carreras mismas. Son los 20 años del medio, los que nadie vio, los que hacen que la historia sea una historia y no solo un resultado. El primer año fue el más difícil porque Filemón Bracamontes tuvo que aprender cosas que nadie le había enseñado. Sabía de caballos adultos, sabía domar, sabía cuidar animales que ya estaban formados. Pero criar 3 potrillas huérfanas desde el primer día era otro oficio completamente. Y ese oficio lo tuvo que construir con la guía de don Rutilio Pedrosa, el veterinario, que empezó visitando el rancho cada semana y terminó visitándolo cada 15 días y luego cada mes. No porque hubiera emergencias, sino porque le tenía un respeto creciente a lo que Filemón estaba haciendo y porque los viejos que conocen su oficio reconocen a los que tienen talento para él, aunque ese talento no venga con título colgado en la pared. Las potrillas crecían a ritmos diferentes. Nochebuena fue la primera en alcanzar el peso y la altura esperados para su edad. Claridad tardó un poco más en los primeros meses, pero luego creció de golpe, como si hubiera estado acumulando para cuando llegara el momento. Terquedad creció despacio y constante, sin los saltos de sus hermanas, con esa terquedad suya que la hacía avanzar sin prisa, pero sin pausa. El trato entre las 3 era algo que Filemón miraba con la misma atención con que miraba su salud física, porque en los animales criados juntos desde el nacimiento, la dinámica del grupo es parte de la salud. No son un animal solo multiplicado por 3. Son 3 animales con carácter propio, que se relacionan de maneras que hay que entender si uno quiere trabajar bien con ellas. Nochebuena dominaba, no de forma agresiva, no peleando, sino con esa autoridad tranquila que tienen los animales que son naturalmente los que llevan la carga. Si había algo nuevo en el potrero, Nochebuena era la primera en investigarlo, y las otras 2 esperaban a que ella lo procesara antes de acercarse. Si había ruido inesperado, Nochebuena era la que ponía el cuerpo entre el ruido y sus hermanas.
no porque se lo hubieran enseñado, porque era eso lo que era. Claridad era el contrapeso, la que rompía el orden cuando el orden se volvía demasiado quieto, la que metía el hocico en el cubo de agua de Filemón mientras él trabajaba en el corral, la que trotaba sin razón aparente alrededor del potrero a media mañana, cuando el sol calentaba bien y el viento traía olor a gobernadora desde el llano, la que hacía que Nochebuena levantara las orejas y mirara como si dijera que no era para tanto, y Terquedad era la que observaba, la que antes de hacer cualquier cosa nueva se quedaba quieta un momento, procesando, la que tardaba más en acercarse, pero que cuando se acercaba lo hacía completamente, sin reservas, con esa entrega total que tienen los animales que no confían rápido, pero que cuando confían, lo hacen de verdad. Los trabajadores del rancho que los veían a los cuatro, a Filemón y a las tres potrillas, decían cosas distintas según su carácter. El capataz Lauro Cienfuegos, que era hombre práctico, decía que era una lástima que el mozo de cuadra gastara tanto tiempo en animales que no eran suyos. Un vaquero joven llamado Rosendo Talamantes, que era de los que se ilusionan fácil, decía que era lo más hermoso que había visto en el rancho. Y un trabajador viejo de nombre Encarnación Murrieta, que llevaba más años en el rancho que el propio Filemón y que hablaba poco pero exacto, dijo una sola vez, refiriéndose a las tres potrillas y a Filemón: esos animales van a hacer algo por ese hombre. No sé cuándo, pero van a hacer algo. Nadie le preguntó cómo sabía. Encarnación Murrieta era de los que dicen las cosas una vez y se quedan callados esperando que el tiempo les dé la razón o se la quite. El proceso de domar a las tres yeguas fue el periodo más largo y más meticuloso del trabajo de Filemón con ellas. No las domó de la manera que se domaba en ese rancho desde siempre, que era la manera que le habían enseñado a él y que era la manera que se usaba en la mayoría de los ranchos del norte. Meter al animal en el corral de doma, someterlo con la cuerda y el peso del cuerpo, aguantar el bronco hasta que se agotara y repetir el proceso hasta que el caballo decidiera que rendirse era menos costoso que seguir resistiendo. Esa manera funcionaba, producía caballos montables, pero producía caballos montables que en el fondo del instinto seguían siendo animales sometidos, no animales que habían decidido otra cosa. Y Filemón Bracamontes, que había pasado 20 años mirando caballos domados de esa manera, sabía la diferencia entre un caballo que obedecía porque no le quedaba de otra y un caballo que obedecía porque había elegido hacerlo. Con las tres yeguas eligió otra cosa. Don Rutilio Pedrosa le había prestado un libro hacía algunos años de un tratador de caballos del norte de Sonora que describía métodos que en esa época se llamaban amansamiento desde el piso, que consistían en establecer la comunicación con el animal antes de montarlo, en usar el movimiento del cuerpo del entrenador como lenguaje que el caballo pudiera interpretar, en ganarse la confianza antes de pedir la obediencia. El libro estaba escrito en un español técnico que no siempre era fácil, y Filemón no era hombre de libros, pero lo leyó 3 veces porque le parecía que describía algo que él ya hacía instintivamente con los caballos desde siempre, solo que sin nombre y sin sistema. Con las potrillas huérfanas la ventaja era que habían crecido con presencia humana constante. No tenían el miedo natural de los animales criados sin contacto, pero tampoco tenían los límites naturales. Había que enseñarles qué pedía el humano y qué no, porque la confianza sin límites produce animales que no respetan y que en una situación de trabajo pueden ser peligrosos. Trabajó a cada una por separado durante meses antes de pensar en montarlas. Comenzó con la cuerda, no para someter sino para comunicar, enseñarles a moverse en círculo alrededor de él, a detenerse cuando él se detenía, a cambiar de dirección cuando él cambiaba el ángulo del cuerpo, enseñarles que los movimientos del humano tenían significado y que ese significado era consistente, no arbitrario. Nochebuena aprendió esto rápido y con elegancia, como hacía todo. Claridad aprendió esto rápido y con entusiasmo excesivo, lo que significaba que había que refrenarla constantemente porque su disposición para hacer lo que se le pedía la llevaba a hacerlo demasiado, con demasiada energía. Y Filemón tuvo que enseñarle que la calma también era parte de la respuesta correcta. Terquedad fue la más lenta y la más completa. Tardó el doble que sus hermanas en entender cada ejercicio. No porque no fuera inteligente,
sino porque no hacía nada hasta estar absolutamente segura de que lo entendía bien. Pero cuando entendía algo, lo entendía en un nivel que las otras dos no alcanzaban. Lo integraba completamente, como si se volviera parte de su forma de moverse, no una respuesta aprendida, sino una decisión tomada. El día que Filemón montó a Terquedad por primera vez, sin haber bronco previo, sin haber pelea, con la yegua simplemente aceptando el peso sobre el lomo porque había llegado a la conclusión de que era algo que podía aceptar. Lauro Cienfuegos estaba apoyado en la valla del corral mirando. No dijo nada durante mucho tiempo. Luego dijo: «No había visto eso». «¿El qué?», preguntó Filemón. «Un caballo que decide». Filemón se bajó de Terquedad con los mismos movimientos lentos. Le pasó la mano por el cuello. La yegua no se movió. «Todos deciden», dijo Filemón. «Unos deciden por miedo y otros por otra cosa». Lauro Cienfuegos lo pensó un momento. Luego asintió y se fue a sus propios trabajos. Los años de entrenamiento después de la doma fueron años de precisión. Las tres yeguas tenían la base, tenían la confianza, tenían la relación con Filemón establecida. Lo que siguió fue el trabajo de llevar eso al terreno específico del rendimiento. Las carreras de 400 metros, la velocidad mantenida, la salida limpia, el paso sostenido. Filemón no era jinete de competencia, nunca lo había sido, pero sabía lo que buscaba en cada animal y sabía cómo pedírselo, y eso, con las tres yeguas que había criado desde cero, resultaba ser suficiente para producir algo que los entrenadores profesionales que venían a ver las pruebas en el potrero del rancho miraban con ese gesto de quien reconoce calidad, aunque no esté donde esperaba encontrarla. Próculo Almanza hijo empezó a prestar atención a las yeguas de manera seria cuando Nochebuena tenía 6 años y corrió por primera vez en una prueba informal contra el caballo cuarto de milla de un rancho vecino y ganó por cuerpo y medio en un tramo medido a ojo. No era hipódromo, no era cronómetro oficial, pero era suficiente para que Próculo Almanza viera lo que Filemón había estado viendo desde mucho antes. Fue entonces cuando el patrón empezó a hablar de llevarlas a competir, y fue entonces cuando Filemón sintió por primera vez ese peso particular de cuando algo que uno construyó con trabajo propio pasa a ser manejado por decisiones ajenas. No lo dijo, porque Filemón Bracamontes era de los que no dicen ciertas cosas aunque las piensen con claridad total. Era mozo de cuadra. Las yeguas eran del rancho. El rancho era de Próculo Almanza. Esa era la geometría del asunto, y protestar contra ella no cambiaba ninguno de sus ángulos. Lo que sí hizo fue preparar a las tres yeguas para lo que venía. Empezó a introducir ruidos nuevos en sus entrenamientos, música de radio puesta cerca del corral mientras trabajaban, voces de gente desconocida que Filemón traía de visita sin que pareciera visita, el ruido del tráiler arrancando y deteniéndose para que los animales se acostumbraran al sonido antes de tener que viajar en él. Pequeñas preparaciones que nadie pidió y que nadie notó, pero que iban a hacer la diferencia entre animales que llegaban al hipódromo asustados y animales que llegaban al hipódromo listos. Esa meticulosidad callada era el sello de Filemón Bracamontes en todo lo que hacía. No era espectacular, no producía historias para contar en la noche en el cuarto de los trabajadores, pero producía resultados. Y los resultados llegaron en el hipódromo de Jiménez en noviembre, cuando tres yeguas que nadie fuera del rancho La Tinaja conocía, corrieron contra los mejores caballos de un hombre acostumbrado a ganar, y ganaron las tres. Y la última ganó por nariz en los últimos 20 metros, y la gente que estaba ahí no olvidó lo que vio. Hubo cosas después del hipódromo que tomaron su tiempo en acomodarse. El señor Ferreiro no guardó rencor visible, o si lo guardó, no lo mostró públicamente, que para estos efectos es lo mismo. Mandó una nota formal a Próculo Almanza reconociendo el resultado, que en el mundo de los negocios y las apuestas en esa región era el equivalente a un apretón de manos limpio. Fue suficiente. Abundio Torres, el jinete que había aceptado escuchar la oferta de arreglo del hombre de Ferreiro, desapareció del circuito regional durante un tiempo. Nadie lo expulsó formalmente porque nadie tenía prueba de que hubiera aceptado el trato. Y Filemón nunca hizo una denuncia formal porque habría requerido decir lo que escuchó, y Abundio Torres tenía familia y deudas, y Filemón
no era hombre de destruir lo que no había que destruir. Pero en el mundo pequeño de los hipódromos regionales, las cosas se saben sin que nadie las diga, y Torres tardó varios meses en encontrar trabajo de jinete otra vez. Lauro Cienfuegos fue ascendido a administrador del rancho ese mismo año, un reconocimiento que el capataz había esperado durante mucho tiempo y que llegó en parte por los buenos resultados del evento de noviembre. Lauro lo recibió con la misma calma con que recibía todo lo que era justo, como algo que no requería celebración ruidosa, porque simplemente era lo que debía ser. Don Cipriano Lerma, el herrero de Jiménez, que había prestado el dinero 20 años atrás para el sustituto de leche y los biberones y los suplementos de las 3 potrillas recién nacidas, se enteró de la historia del hipódromo por boca de alguien que estuvo ahí. Fue a buscar a Filemón unos días después al rancho, y se sentaron juntos en el banco de madera afuera de las caballerizas, como habían hecho muchas veces. Y Cipriano Lerma dijo: «Fíjate que sí valió la pena el préstamo». Filemón lo pensó un momento. «Usted ya lo había cobrado», dijo. «El dinero sí», dijo Lerma, «pero el préstamo valía más que el dinero». No aclararon más qué quería decir eso. No era necesario. Encarnación Murrieta, el trabajador viejo que años antes había dicho que las yeguas iban a hacer algo por Filemón, se enteró del resultado del hipódromo y no dijo nada. No dijo «ya lo sabía». No dijo «se los dije». Se limitó a sentir despacio cuando alguien le contó la historia, con ese gesto de los que saben esperar y que cuando llega la confirmación de lo que sabían, no necesitan celebrarlo, porque la espera misma era parte del saber. El invierno pasó. La primavera llegó al llano chihuahuense con el sol que empieza a tener fuerza antes de que el aire haya terminado de calentarse. Esa combinación rara de calor en la piel y frío en la sombra que dura exactamente el tiempo que duran los primeros días de marzo, antes de que abril decida que ya es hora de ser calor de verdad. Las 2 hectáreas de Filemón Bracamontes tenían los pastos bien crecidos con las lluvias de fin de año. La noria producía agua limpia y constante. La casa, trabajada durante meses por manos que vinieron sin que nadie las llamara, era un lugar habitable y sólido que con el tiempo y el trabajo iba a ser un lugar bueno. Filemón construyó un corral pequeño junto a la casa, no para las 3 yeguas, que seguían en el potrero del rancho, para un potro joven que había conseguido a buen precio de un rancho del municipio de Saucillo, un animal de 2 años que tenía buena estructura y que llegó con el susto de todos los animales jóvenes que cambian de lugar, con las orejas en alerta constante y los ojos abiertos más de lo normal. Lo puso en el corral y lo dejó ahí 3 días sin acercarse demasiado, dejando que el potro lo fuera conociendo desde la distancia, que oliera la tierra nueva, que escuchara los sonidos del lugar, que fueran decidiéndose las preguntas más urgentes de cualquier animal en lugar desconocido. Al 4.º día, Filemón se sentó en el suelo junto a la valla del corral, no adentro, afuera, con la espalda contra la valla y las rodillas dobladas y los brazos descansando sobre ellas, mirando hacia adelante y no hacia el potro. Esa postura que no representa amenaza porque no está de pie, no está buscando, no está apuntando hacia nada. El potro lo miró desde el fondo del corral. Levantó la cabeza, movió las orejas hacia adelante, esa posición de atención y curiosidad que no es miedo, pero tampoco es confianza todavía. Filemón no se movió. Respiró despacio. Pasó un rato. El sol de la tarde se movió hacia el poniente con esa lentitud que tiene en el llano cuando el cielo está limpio y no hay nubes que le roben el espectáculo. Los mezquites al fondo de las hectáreas crujieron con el viento que bajaba de la sierra. Un coyote aulló desde algún lugar lejano y los 2, el hombre y el potro, escucharon ese sonido sin reaccionar, porque los 2 eran animales de ese lugar y ese sonido era parte del lugar. El potro dio 3 pasos hacia adelante, se detuvo, esperó. Filemón siguió sin moverse. Otros 2 pasos, se detuvo otra vez. Las orejas todavía hacia adelante, pero ya sin esa tensión de los primeros días. Algo en la postura del hombre sentado contra la valla le estaba diciendo que no había prisa, que no pasaba nada, que el tiempo aquí era de otra calidad que el tiempo en el lugar anterior. Un paso más.
Y luego el potro extendió el hocico hacia Filemón desde donde estaba, como verificando que el olor que había estado registrando desde lejos era el mismo de cerca. Filemón no extendió la mano. Esperó. El potro dio el último paso y el hocico rozó el hombro de Filemón con esa suavidad que tienen los caballos jóvenes cuando tocan algo nuevo, como si el contacto fuera una pregunta. Filemón lo dejó ahí un momento. Luego, muy despacio, levantó la mano y la puso abierta sobre el hocico del potro. El potro no se retiró. Filemón Bracamontes cerró los ojos un segundo. Así empieza siempre.